Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos, y volvieron a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar,
oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu escritura. Dirígenos, Señor, a entender tu palabra. Danos, Señor, la bendición de ver las implicaciones, las formas que se aplican en nuestra vida a este texto. Que tu Santo Espíritu nos ayude en esto, y también Él, quien produce el querer como el hacer, produzca en nosotros, Señor, la vida que tú deseas, la vida de tu Hijo Jesucristo, la vida cristiana. Amén. En su lugar, por favor. Una historia de providencia, porque en la providencia del Señor nos toca hablar de un tema que está en boca de muchos. Hablar de José. José fue un soñador. Génesis 37 narra el inicio de la vida de José. Hay una pausa en Génesis 38 para hablarnos de su hermano Judá. Y por allí un encuentro con su nuera. Pero la vida de José, inicia aquí. El relato de la vida de José. Es cierto, es una historia que enmarca bien la providencia del Señor. Escuche las palabras de Herbert Lupol, que es ampliamente citado por Elvis Carballosa. Él dice: el drama implicado es prácticamente nada más que la incomparable manifestación de la providencia divina, que resplandece con más brillo aquí que quizá en ningún otro lugar en la historia sagrada. Quizá no hay otro, fin de la cita, quizá no hay otro lugar en la Biblia donde usted encuentre el control preciso y exacto de Dios ejemplificado tan grandiosamente como en la vida de José. La clave es que él no lo sabía. Quizá usted y yo hemos tenido, y digo quizá de una forma tanto irónica, quiero afirmar más bien, usted y yo hemos tenido muchos episodios, vidas completas que son controladas por la providencia de Dios, pero no lo sabemos. Ese es nuestro problema, que dejamos de ver que nuestra vida está controlada por Dios. Tengo otra cita aquí que quiero leerle. Esta cita proviene del comentarista Derek Kinder, y lo voy a leer tal cual porque me parece que arroja luz sobre la historia completa de aquí al capítulo 50 de Génesis, y no solamente para lo que está aquí. Y en un momento le voy a decir por qué eso es importante. Leo de Derek Kinder: era el propósito de Dios ya revelado a Abraham en Génesis 15, del 15 al 16, llevar a la familia escogida bajo la dominación extranjera hasta que haya llegado a su colmo la maldad del amorreo. Pausa en la cita. Eso dice la Escritura. El Señor haría crecer a la nación israelita hasta que llegara al colmo la maldad del amorreo, para luego usar a esta nación nueva para castigarlos, para juicio. Sigo leyendo la cita de Derek Kinder. Y esperando la maldad del amorreo, y Canaán esté madura para su posesión. De modo que la serie de acontecimientos para guiar a Israel a Egipto es activada a través de las rivalidades y dificultades de los 12 hermanos bajo la mano de Dios. La historia es el clásico ejemplo de la providencia. Lo que empezó como un pleito entre hermanos terminó siendo el instrumento de Dios para llevar a la nación israelita a Egipto, donde crecerían bajo el dominio egipcio, por supuesto, pero con condiciones hasta cierto punto controladas. Solamente esto fue el gatillo que Dios utilizó. Génesis 37 tiene una importancia monumental porque termina diciendo, le leyeron junto conmigo en el último versículo: mientras tanto los madianitas lo vendieron a Egipto. Y estoy convencido de que todos aquí conocen la historia de José. Saben que en Egipto José va a ser acusado falsamente y echado en la cárcel.
Lo que lo va a sacar de la cárcel, curiosamente, es la capacidad dada por Dios para interpretar sueños. Fíjese, los sueños lo aventaron a Egipto, a la posición de esclavo, pero sus sueños, o la capacidad que Dios le dio de interpretar sueños, es lo que lo va a poner en el lugar más prominente solo después del faraón. Lo que sería en nuestro día es un secretario de gobernación, aunque no es lo mismo, porque aquel es un imperio, es una monarquía. Es diferente, son diferentes funciones. Y estando en Egipto, él será quien abra espacio para que la nación, todavía hasta cierto punto medida como familia, no perezca de hambre. Pero él no lo sabe aquí, ni lo saben sus hermanos. Hay muchas lecciones que podríamos ver en la vida de José, en este capítulo y en los que vienen más adelante. Podríamos hablar de ellas, pero le cité a este comentarista, Derek Kinder, porque a la que me quiero referir es a lo que habla acerca de Dios. Sí, aquí hay una historia de un padre pasivo, lo hemos visto hasta el cansancio en Génesis. Sí, aquí hay historia de qué sucede cuando los hermanos se pelean. Y podríamos hablar allí algunas cositas, pero no creo que sea la joya principal del texto. Más bien la joya principal del texto está en la esperanza que esto abre. Imagínese a Moisés, tras haber escrito este capítulo del Génesis, y quizá dándolo a conocer a algunos israelitas por allí, dicen: así llegamos a Egipto, así nos preservó Dios, así nos salvó la vida Dios. Y todo tuvo que ver con escenas, bueno, nadie escapamos de esta realidad, con escenas cotidianas de la vida, pleitos familiares, favoritismo de un padre. No estoy diciendo que eso sea bueno, no estoy diciendo que no sea pecado, estoy diciendo que aún Dios en su santidad, su soberanía se conjunta para utilizar incluso los pecados de los hombres para los propósitos que Él quiere. Porque estando en Egipto serán preservados, porque de Egipto serán liberados, y ya no entraron como familia, salieron como nación, allí crecieron. Y saliendo como nación son el instrumento de Dios para luz a las naciones, específicamente para que a través de ellos venga el Mesías. Ya que pusimos en contexto global Génesis 37, tengo más que nunca, creo, su atención. Así que acompáñenme, porque esta es una historia de providencia y esperanza. Es la introducción a la vida de José, y por eso le quise decir una historia de providencia y esperanza. Dice el versículo 1 del capítulo 37, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Ojo con la palabra peregrinar, porque el establecimiento y la conquista en la tierra prometida, o sea, en Canaán, vino hasta tiempos de Josué. A todos ellos se les consideró peregrinos. Y aunque hicieron vida ya no de nómadas, sino sedentarios, se asentaron y tenían vida de campo con ganados, agricultura, todavía no era su tierra. En el registro histórico aquí todavía no es su tierra. Todavía no. Dice el versículo 2, esta es la historia de las generaciones. Hace rato salió esa pregunta, ¿verdad? En las preguntas que estábamos contestando, de las Toledot. Esta palabra, la repetición de esta palabra marca la estructura del libro. Las generaciones de los cielos y la tierra, las generaciones de Adán, las generaciones de Set, etc. Aquí ya estamos en las generaciones, dice, ¿de quién? De Jacob. Ahora, esta es la estructura, es parte para que nos ubiquemos. De aquí al final, de aquí al capítulo 50, José va a ser el personaje que se va a seguir. Hay otras menciones, el 38, como dije hace un paréntesis, hay otras menciones, pero aquí es José. Pero José no era el primogénito de Jacob. Era Rubén. Y todo eso genera lo que se dice aquí. Versículo 2, sigue diciendo: José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha
y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Una pausita. 17 años. Hace 11 que regresaron a la tierra de Canaán. Hace 11. Dice que estaba con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa. Específicamente, les recuerdo, esto está en Génesis 35, 25 al 26. Los hijos de Bila son Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa son Gad y Aser. Que tiene que sean los hijos de Zilpa, y de Bila, son sus hermanos, son sus medios hermanos, pero dice que no eran muy bien portaditos. Les reportaba a su padre la mala fama de ellos, los malos informes, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Versículo 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Primera escena. Ahí acaba la primera escena. Se nos presenta a este jovencito, José. Para sus tiempos, 17 años sería considerado prácticamente un niño. José con sus hermanos mal portados, pero con un padre que, a diferencia de sus hermanos que lo odiaban, su padre lo amaba. Y hay una explicación para eso. Dice allí, porque era el hijo de su vejez. ¿Qué otra razón podría tener para amarle especialmente? Era el primogénito de Raquel, la esposa que él verdaderamente amó. Así que esto hacía a José especial para Jacob. Tristemente, y esto debe ser dicho, tristemente lo favorecía, era su favorito, era el consentido, y no tenía reparo en hacérselo notar a todos sus demás hijos. Le voy a dar algunos detalles que creo que usted querrá apuntar o pues guardar en su corazón, ¿verdad? Si no tiene con qué apuntar. Y le hizo una túnica de muchos colores. La palabrita túnica que está escrita allí hace referencia, dice Herbert Lupol, cito, esta túnica tenía mangas largas y llegaba hasta los tobillos. No es la ropa de trabajo. Por cierto, hasta tobillos es el fin de la cita. ¿De dónde saca Herbert Lupol esa conclusión? ¿O cómo sabe ese detalle? Bueno, porque en el idioma hebreo está escrita la palabra pasem, que quiere decir muñecas o tobillos. Le hizo una túnica hasta las muñecas y los tobillos. La ropa de trabajo de aquel tiempo era prácticamente una funda de almohada amarrada. Era un cuadrito con unos agujeros para los brazos y no llegaría hasta las rodillas. Los hombres la traerían pues como medio muslo o algo así, porque era para moverse y sin mangas. Por eso le digo, pues era como una funda de almohada, le haces unos hoyos. Si quiere saber cómo, pues al rato lo hace en su casa. Así se imagina, así trabajaban, así se iban al campo. Era ropa fresca, era ropa de trabajo, permitía el fácil movimiento. En el caso de José, su papá le hizo una túnica que más bien hubiera sido, como en nuestros días, regalarle un smoking. Vete al campo a cuidar los chivos, hijo. Aquí está tu smoking y tus zapatos de charol. Su papá no estaba pensando que José realizaría ninguna labor. Al contrario, lo estaba dignificando, lo estaba señalando como preferido, pero también como superior. Lo estaba designando como el supervisor prácticamente de sus hermanos. La Biblia MacArthur contiene un comentario al respecto. Dice: la Septuaginta favorece esta traducción de la frase hebrea usada por Moisés, aunque algunos prefieren una túnica de mangas largas o túnica adornada. Señalaba a su propietario como aquel a quien el padre quería designar, ojo con esto, como futura cabeza de familia,
un honor normalmente dado al primogénito. Fin de la cita. O sea que todos entendieron el mensaje. Él es superior. Cámara. No le haber dicho cámara, pero sí le he dicho, está bien. Ya entendí el mensaje. Yo soy Rubén. Pues sí, ya sé que te engañé con Bila, pero soy el primogénito. Ya había hecho un intento de golpe de estado, ¿recuerdan? Y así podría seguir toda la fila de hijos hasta llegar a José. ¿Quién fue el después de José? Benjamín, y ya. Todos tenían más derecho que José. Pero Jacob, providencialmente, ojo con esa palabra, providencialmente, en su amor de padre mal encaminado, mal fundado, desbordado, esto era algo fuera de lugar, gracias, imprudente, de manera providencial estaba señalando algo que Dios estaba a punto de ratificar. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Pues sí, pues andaba vestido como principito y todos los demás como trabajadores de campo. Pues este es el favorito, me queda claro. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Imagínense el ambiente hostil donde se nos registra que no había un por favor, un gracias. Hola hermano, ¿cómo estás? Todo eran desprecios, todo eran insultos, eran palabras ásperas contra José. Pobrecito. Bueno, ¿quiere ver qué tan pobrecito? Creo que se nos va a caer la imagen de franelógrafo que tenemos de José. Versículo 5, siguiente escena. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pero lo que su padre había hecho de manera imprudente, Dios estaba manifestando que en realidad eso iba a suceder. José iba a ser más prominente que sus hermanos. No está condonando los actos de un padre favoritista, simplemente está Jacob, pues ahora sí que se alineó con el propósito de Dios, sin querer queriendo, como decía aquel filósofo. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Si usted ha escuchado la historia de José contada con franelógrafo, algunos de aquí tienen que googlear qué es franelógrafo, pero otros sí, así nos enseñaban. Si usted creció, vería a José como la victimita, el pobrecito, muchachito lindo. Aquí ya sacó las uñas. Ustedes me odian, pero ¿qué creen? Déjenme contarles un sueño, hermanos. Les quiero contar algo que soñé. Escúchenme, os ruego, pónganme atención. He aquí estábamos atando gavillas, es decir, todos los frutos del trigo, las pajitas, las estábamos juntando en medio del campo. A ver, espérate, tú ni siquiera traes ropa de trabajo porque andas soñando eso, pero bueno. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces... dice allí, vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Usted cree que este fue un sueño de, hermanito, qué crees que soñé? ¿Te puedo contar? Así con voz infantil y todo. Tal parece que no. Que esta fue la actitud petulante de un jovencito que se sabía odiado y que decía, como dicen por allí, ódiame más. Porque de todas maneras... va a suceder. No te gusta, pero va a suceder. Escuchen mi sueño. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? Noten que no hay interpretación, no hay necesidad de la interpretación del sueño. Es claro, todo el mundo lo entiende. Se siente más. Y además nos está diciendo, porque ojo hermanos, en la teología, aquí ya tenemos que meternos en esos túneles
deliciosos de la palabra del Señor. La teología desarrollada hasta aquí dice que Dios sí hablaba a través de sueños o no. Ya ha habido antes visiones, apariciones. Esto es posible. Ahora nos estás queriendo decir que Dios te está diciendo a ti que vas a ser superior. Estás poniéndote a la altura de nuestro padre Jacob, que se encontró con el Señor en Betel, que se encontró con el Señor en Peniel, que el Señor le ha hablado otras ocasiones. ¿Estás poniéndote a la altura de Isaac y de Abraham? Ahora Dios te habla a ti. Ahora tú te vas a enseñorear sobre nosotros, vas a ser el más prominente, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Qué bonito es ver, aunque suene frases, leer la Biblia con lupa. A causa de sus sueños. Se nos narra uno, pero lo más probable es que hayan sido más ocasiones en las que Dios le estaba permitiendo saber que tenía un plan para cumplir a través de él. Los sueños no eran producto de la imaginación de José. Estos sueños eran verdaderos, porque probaron ser ciertos. Escuche lo siguiente: Dios confirmó la elección de ese hijo fiel enviándole 2 sueños. En el Antiguo Testamento la revelación divina se daba a conocer por distintos medios. A veces eran sueños, en especial cuando el pueblo salía o andaba lejos de su tierra, en tierras paganas. Fue un sueño que Dios anunció a Abraham por primera vez la esclavitud de Egipto en Génesis 15:13. Asimismo, en un sueño el Señor prometió protección y prosperidad a Jacob durante la estancia con Labán, Génesis 28:12 y 15. Y por medio de 2 sueños Dios predijo que José gobernaría sobre su familia. Fin de la cita. Este es el comentario Mundo Hispano. Ya ha habido otros sueños, son nuestros familiares, los conocemos. El bisabuelo Abraham. ¿Nos vienes a decir, José, que ahora Dios te escogió a ti? Hay implicaciones no solamente para la jerarquía de la familia, sino para el plan divino. Ahora Dios te habla a ti. Todos los demás tenemos más derecho que tú. Excepto el Benjamín. Todos los demás. Hay mucho aquí, hay mucho contenido. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. No lo vea como la inocente palomita que, hermanito, ¿quieres escuchar otra vez? No, es un jovencito, ya sabe qué onda y sabe que no lo quieren, pues le va a atizar más al fuego, le va a echar más leña a la lumbre, porque también él está en su papel de egoísta, de petulante. No los cuenta nomás porque sí. No es que tuve miedo y te voy a contar la pesadilla, no. Tuvo un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Ojo, la madre ya había fallecido. Pero Jacob entiende, Israel para este momento, él entiende claramente: vas a ser más prominente que yo. Es curioso, pero él reaccionó diferente. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Ojo, porque pasaron de la molestia a la envidia. O sea que en su entendimiento acerca de Dios, ellos estaban dando por hecho que los sueños se cumplían. Pasaron del enojo a la envidia. ¿Por qué te escogió a ti? Y para tener envidia hay que creer que eso es verdad. Pero su padre dice que reflexionaba sobre lo dicho. ¿Cuáles habrán sido los pensamientos de Jacob? Será una buena pregunta. No para las preguntas dominicales, no para llegar al cielo y preguntarle a él qué reflexionabas al respecto. Tercera escena. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré.
Ahora, si usted se pregunta por qué aparece Siquem 2 veces allí, está usted elaborando una muy buena pregunta. Siquem fue el lugar de la violación de Dina. Fue el lugar donde los hermanos de Dina cobraron venganza, haciendo una matanza, tomando esclavos, rehenes. Pero van de regreso para allá. Uno tendría que preguntarse, ¿por qué? ¿Se habrán arrepentido y habrán ido a llevar allí algo de ayuda a los sobrevivientes? ¿O pensaban ir por una segunda oleada? Ya pasamos por encima una vez, vamos a volver a pasar. Bueno, no lo sabemos, pero es bueno preguntarse estas cosas. Son historias reales, es gente con emociones, con pensamiento, voluntad. Son personas inteligentes, no actores de una... no quiero decir que los actores no hacen eso, pero no es una película allí, no es una historia así nomás, esta es gente. Entonces Israel le dijo a José: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. ¿Alguna vez se pregunta por qué aparecen cierto grupo de versículos allí? Uno pudiera decir, bueno, ya fue así que... Y luego se nos narra un encuentro con otra persona. ¿Por qué no se abrevió y no estaban en Siquem, siguió a Dotán y ahí los encontró? Hay algo en José que se nos quiere dejar ver aquí. Él pudo haber hecho, no estaban en Siquem. ¿Quién sabe dónde están sus hijos? Son bien rebeldes, ya sabes cómo son. Y ya, se acabó. Pero algo de el carácter de José se empieza a vislumbrar a pesar de que es muy joven y que es responsable. No están aquí, voy a ver dónde están. Y ni siquiera con la pregunta y su respuesta quedó satisfecho. Fue a ver, porque la encomienda era: ve a verlos y tráeme un informe. Parece poco, pero cuando José esté en Egipto, la mano del Señor, su favor, lo va a poner en el lugar más prominente, como ya dije, solo después del faraón. Pero será un hombre responsable. Se empieza a vislumbrar aquí. Por eso es que está este grupito de versículos allí. Bien se pudo haber brincado, pero no. Es la palabra del Señor y Él nos dejó esto por una razón. Y creo que esa es la razón. Siguiente escena. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. En verdad sucedió. Y si usted empezó a leer la Biblia en Génesis 37, yo le invitaría a que leyera Génesis 4. Allí hay otro fraticidio, como se le llama al asesinato de un hermano en la carne. Es un fraticidio. Caín asesinó a Abel. Y aquí hay otra de esos. Bueno, al menos en el plan ese es. ¿Se imagina hasta dónde había llegado el grado de odio y de desprecio contra José para decir: hay que matarlo? No, tranquilo, cálmate, ¿cómo crees? No, todos estaban en el mismo plan, sí, hay que matarlo. Solamente 2 interceden. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Estoy en el versículo 22 ahora. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. ¿Por qué a Rubén? Porque es el primogénito. Debe ser considerado el líder, el responsable.
de alguna manera voy a tener que dar cuentas, así que mejor, no es que haya sido Blanca Palomita, pues si ya le conocimos desde que andaba recogiendo mandragoritas, ¿verdad? Lo hemos visto en otros episodios nada buenos. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Dos cosas que quiero hacer notar aquí. Lo primero es que quizá si las cosas no hubieran sido tan álgidas, con quitarle la túnica hubiera sido suficiente. Tú eres como uno de nosotros, ándale, ponte a trabajar, aquí hay una tuniquita, órale. El símbolo de tu realeza, de tu dignidad, jerarquía sobre nosotros, ya te lo quitamos. Aquí eres uno igual, aquí no está papá para defenderte, ándale. Pero ya no era nada más el símbolo, era la persona. Te odiamos a ti y vamos a acabar contigo. Aquí viene una referencia cruzada que arroja luz. Génesis 42, versículo 21. Vaya Génesis 42, versículo 21, para que entienda más el drama de la escena que acabo de leer. Dice, y lo despojaron de su túnica. Génesis 42, 21, dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se imagina sentirse en esa desventaja? No solamente numérica, son hombres maduros, ya están fuertes. Y este es un muchacho cuyo cuerpo sigue en formación todavía. Y se le abalanzan y con violencia lo empiezan a despojar. Y lo que dice Génesis 42, 21 es que clamaba su alma, los gritos de desesperación, de terror, porque no han de haber quitado las cosas en silencio. Quizá lo amenazaban, quizá lo violentaban, y él gritaba y gritaba y les rogaba. Y ellos deliberadamente cerraron sus oídos a José. Tampoco era una Blanca Palomita, pero no hay justificación para este acto de violencia. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Ahora, los pozos no son como los pintaban los pitufos, ¿verdad? Hoyitos bien hechos con ladrillito, son huecos. Y si usted ha visto noticias de niños que caen en pozos, son huecos allí que apenas si alguien cabe. Ahí lo echaron. La idea no era preservarlo, la idea era que allí se muriera de hambre o a ver de qué. Entonces se sentaron a comer, dice el versículo 25. Hable de dureza de corazón. Ya nos deshicimos del hermano, ahí se va a morir. ¿Qué hay para comer? ¿Quién trajo aquí tortillas? Se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, y aquí una caravana de ismaelitas venía de Galat con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Estos son primos lejanos, son ismaelitas, descendientes de Ismael, pero ellos se identifican por ser comerciantes. Así se les conocía, ¿verdad?, a los ismaelitas, madianitas. Dice versículo 26, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? O lo echaron para que se muriera, o lo echaron nada más para comer y luego ya matarlo. Pero dice, no vamos a ganar nada con eso, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Mejor vamos a sacar una ganancia. Pues si ya nos vamos a echar la culpa, pues siquiera que nos llevemos algo. Se ve el grado de cinismo
¿cuánto vale este muchachito? Ya siquiera que ganemos algo, ¿para qué nos echamos la culpa sola? Mejor culpa con algo de dinerito. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Ellos no tenían ni idea, pero al salvarle la vida a su hermano se estaban salvando la vida a ellos mismos. José no sabía nada de esto. Se imagina la desesperación. Otra vez. Quizá en el pozo les gritaba: ya perdónenme, no les hago nada, ya le bajo yo también a mis aires de grandeza, pero cuando por fin lo van a sacar, o lo sacan, no es para, ya ves, te dimos tu escarmiento, aprende la lección, ándale muchacho. No, lo sacan, es para decir: sí, llévatelo. Con extraños, desconocidos. José sabía la vida de los esclavos, ellos tenían esclavos. Y ahora sabe hacia dónde va y a qué va. Quizá no viajó en primera clase, sillón grandote con bebidas frías y alimentos. No, de partir de allí tuvo vida de esclavo. Va a tener vida de rey, pero él no lo sabe. La cuestión es que él no sabe nada de eso. Usted y yo sí, ya vimos la película. Bueno, no solo la película, pero es el relato bíblico. Pero él no lo sabe. Versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿yo a dónde iré? Ahora qué informe voy a dar, pues. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Qué curiosas palabras. Rubén dice: ¿dónde está? Ah, no, ya se fue. Mejor mátate una cabrita y le barramos de sangre y allá que crean que se murió. Las palabras que quiero hacerle ver allí: ¿es tu hijo o no? No es nuestro hermano, es tu hijo. Ya se deshicieron de él y la sangre sigue hirviendo. ¿Cuánta verdad hay en la palabra del Señor? Matáis y ardéis de envidia, y ni aún así podéis alcanzar. Santiago capítulo 4. Matáis y ardéis de envidia, y ni aún así pueden alcanzar lo que quieren. Así se ven estos hombres. No tienen saciedad. Él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Dicen que lo natural es que los hijos entierren a los padres. Lo natural, pues sí, son mayores. Lo no natural es que los hijos sean enterrados por los padres. Y posiblemente la pérdida de un hijo sea el mayor dolor que hay. Pudiera ser que sí, que el dolor de una madre o de un padre que nunca más vuelve a ver a su hijo por causa de muerte sea el dolor más duro de sobrellevar. Le digo algo, ¿por qué? Ese fue el dolor que Dios escogió para demostrar su amor por los pecadores, entregar a su Hijo Jesucristo. Las palabras que tiene aquí de Jacob debieron haber sido dichas con
el más profundo dolor que podríamos imaginar. Quizá con muchas lágrimas. Después se describe un poco más, pero imagínese, una fiera lo ha devorado. Decir eso de tu hijo. Tener en tu mente, aunque para él no sabe tampoco que esto no es verdad, pero tener en tu mente los gritos desgarradores de tu hijo siendo devorado vivo por una fiera. El dolor, la desesperación, el terror. Y luego, para rematar, sin duda José ha sido despedazado. Qué terribles son las escenas cuando uno ve, pues porque las noticias se han vuelto más amarillistas y a veces nos muestran escenas demasiado gráficas y explícitas de gente que muere así. A veces encuentros con osos, por ejemplo. Imagínense las escenas pasando por la mente de Jacob. Él ha visto animales ser comidos unos por otros, pero ahora no imagina a un animal, ahora imagina a su hijo. Y Jacob rasgó sus vestidos, esa señal de dolor, puso cilicio sobre sus lomos, esa tela hecha de piel de cabras o de camellos, grisácea o negra. Se escogía ese tipo de pelo para hacer esa tela. Una tela negra sería como vestirse hoy de negro por el luto. Y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Muchos días. El hecho de que se mencione que fueron muchos días debe hablar de un periodo anormal de dolor. Ya había pasado por dolor, ya había perdido a su amada Raquel, pero este parece haber sido algo igual o incluso superior. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero ¿cómo es posible? Estos son sus hijos los que le provocaron el dolor y vinieron para consolarlo. ¿Qué no decirle la verdad y decirle, pero vamos a ir a Egipto y no vamos a regresar hasta que demos con él, padre, y te lo vamos a traer sano y salvo? ¿Qué no hubiera sido mejor? ¿Qué caraduras, no creen? Yo no sé si los israelitas vieran su genealogía y dijeran, ay, de ahí salimos. Pero él rehusó ser consolado, versículo 35, y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Ese llanto desconsolado que gime, lo puede ver, imaginar claramente aquí. Ahora, eso arroja luz sobre el resto de la historia. Cuando se reencuentren, ¿se imagina? Mientras tanto, ¿qué narración, no creen? Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Estos no eran traficantes de esclavos. Estos eran vendedores de especias, nos lo especificó antes. Pero ahora llegaban con un botín especial. Aquí está este, y está joven, puedes sacarle mucho jugo. Tiene juventud, lo puedes trabajar todavía, que se ponga fortachón y va a ser un esclavo bueno. Y fueron y lo vendieron. José estaba en el lugar donde Dios lo quería, donde Dios lo usaría, pero él no lo sabía. Jacob lloraba a un hijo que en realidad estaba vivo, pero él no lo sabía. Sus hermanos se deshicieron de su mayor problema, que va a terminar siendo su mayor bendición, pero ellos no lo sabían. Déjeme decirle a dónde quiero llegar con tantas veces que le he dicho, pero ellos no lo sabían, que usted y yo tampoco sabemos. Que la historia de José, que no fue una blanca palomita, que la historia de José,
que estuvo llena de dolor, que cuando por fin parecía que iba a ver la luz, iba a salir, iba a haber algo bueno, todo parecía ir para atrás y para atrás. Esa historia es una historia de esperanza, por lo que no sabemos. ¿Qué está obrando Dios en tu vida hoy? ¿Lo sabes? Y no con eso quiero venir con una idea derrotada y pesimista y todas nuestras vidas cada 8 días en el púlpito decimos son malas, pero el Señor nos ayudará. No estoy diciendo eso porque a lo mejor estamos muy contentos y gozando de la vida abundante y así debe ser. Pero aún sobre todo eso, aún detrás de eso hay más. Y si el Señor, tú lo has visto, te ha estado ayudando y te bendice y cada vez entre más fortaleza espiritual tienes, más ves las cosas como Él las ve. Y todavía lo que no sabes, y todavía lo que el Señor está haciendo tras bambalinas que tú no puedes ver, pero que Él está preparando. Por eso es que hice tanto énfasis al inicio con la perspectiva grandotota de la vida de José, porque aquí nos podemos meter en los detallitos y que si la relación de hermanos está bien, de alguna manera nos podrá ayudar, pero no es en el espectro amplio. No es lo que más importa, sino que Dios estaba ubicando a José en el lugar para usarle. Y no solo en el lugar, iba a desarrollar en él la actitud necesaria, las virtudes necesarias para utilizarle en la preservación de la vida de la nación de Israel. Y cuando usted lee Apocalipsis 12 y ve a esa mujer, es solamente un símbolo para hablar de la nación israelita, a esa mujer de la cual da a luz, usted ve el nacimiento del pueblo de Israel, de quien vendría ese hijo esperado, el Mesías. Y José fue puesto en el lugar necesario, y su carácter fue moldeado por Dios por medio de muchos dolores para ser la persona que Él podría usar. Hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Dios tiene que hacernos instrumentos de honra. Quizá esa es la razón para tantas cosas en nuestra vida. Y todavía no sabes lo que viene. Y todavía no sabes. Recuerdo cuando esperábamos la llegada del año 2000, los que ya habían nacido. Y veíamos las celebraciones en otros países, que su uso horario es adelante del nuestro. Y bueno, perdí un poquito de emoción, ¿no? Porque uno está esperando por aquí que suceda, pero ya estás viendo lo que viene allá y solamente te queda decir, ya viene hasta que pasa por sobre ti. Si Dios nos mostrara el futuro, ¿qué cosas veríamos? Que explicarían mucho del presente y que nos harían brincar de gusto y decir, ¿en serio? ¿Después de esto viene eso? Va, aguanto. Bueno, hay muchas cosas que el Señor podría hacer y seguir alegrándonos la vida abundante que ya nos da. Pero la más grande de todas, no necesitas especular. Ya sabes que el Señor Jesucristo va a volver y que va a acabar con el pecado que hay en tu vida. Esa es la mayor noticia. No que acabe con el pecado de los demás, está bien, pero el mío va a acabar con todo el pecado en tu vida. Te va a llevar a un lugar perfecto, a disfrutar de Él. Sí, allí van a estar mi Padre y otros, sí, pero va a estar Él, el Cordero de Dios, para siempre. Eso debería ser algo que digas, pues si eso viene, aguanto. ¿Qué hay detrás que no sabes? Pero lo que sí sabes te puede llenar de emoción y te puede llenar de esperanza. Por eso el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la esperanza del regreso de Cristo,
con la certidumbre del regreso de Cristo. Con eso aliéntense. Todo lo que Dios hace que nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es suficiente para alegrarnos el día, para alegrarnos más que la semana, para alegrarnos por la eternidad. Y ese es apenas el inicio de la historia de José. Ya continuaremos en otra ocasión. Vamos a orar. Padre, gracias porque nosotros no sabemos, pero lo que sí conocemos es que eres un Dios soberano y que tu control perfecto, al que llamamos providencia, sujeta todas las cosas bajo tu mano. Hay muchas cosas que no sabemos. Todavía recuerdo, Señor, y tú me viste, muchos aquí no me vieron, pero tú me viste llorar muchas veces por no tener un hijo. De haber sabido que nos ibas a dar a Esli, qué diferente hubiera sido mi actitud en ese momento. Pero todas estas alegrías que nos das en esta vida, estos regalos, estas herencias que nos das en esta vida, no se comparan con tu Hijo Jesucristo, a quien esperamos ansiosamente. Por eso nuestros ojos están en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra tuya. Nuestra ciudadanía está allá. Nuestro mayor tesoro es Él. Sin Él estaríamos completamente perdidos, dispuestos, listos para ser consumidos por tu ira y tu furor. Pero tú nos has salvado en Él. Y por tanto Él es nuestro mayor objeto de adoración y de devoción. Y por eso clamamos también: ven Señor Jesús, ven pronto, a librarnos de nuestro propio pecado, pero también, Señor, a limpiar esta tierra, establecer su reino milenario, donde se cristalicen, se materialicen todos los pactos y las promesas, y luego, al final de eso, llévanos a la gloria eterna. ¿Qué estás haciendo? No lo sabemos, pero va a valer la pena. Seguro va a valer la pena. Para los que te aman, todas las cosas valen la pena, porque todas las cosas les ayudan de una u otra forma. Que tu palabra penetre y haga en nosotros aquello para lo que le enviaste.